Hola, mi nombre es Sebastián, soy abogado y hoy te voy a hablar sobre qué es el derecho. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho? El derecho tiene tres acepciones o significados según el contexto en que se ha usado. En primer término significa normatividad jurídica, es decir, un sistema de normas o reglas cuyo cumplimiento se puede exigir incluso por la fuerza. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho argentino, estamos hablando de un sistema de normas. En segundo término significa ciencia jurídica, o sea, un sistema de conocimientos referidos a esas normas o reglas jurídicas. Y en tercer lugar, significa facultad jurídica, es decir, el poder que tiene una persona para hacer o exigir algo de otra con la protección de la autoridad pública. Por otro lado, el derecho puede ser apreciado por nosotros desde tres perspectivas. En la primera, el derecho son normas de comportamiento del hombre en la sociedad. Esto es con el fin de ordenar la vida social y prevenir o solucionar conflictos que surjan o que puedan surgir. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, cuando se crea la norma que prohíbe matar a otra persona. Se quiere evitar los conflictos que surgen de la justicia por mano propia y las consecuencias negativas que acarrea para la sociedad. Desde el segundo punto de vista, las normas en la sociedad estructurada, de la que se hablará más adelante, son normas institucionalizadas, o sea, son creadas por órganos especializados, los órganos o el poder legislativo, para luego ser aplicadas o ejecutadas a través de otros órganos especializados, órganos o poderes ejecutivo y judicial. Esta organización surge para instaurar y mantener un relativo orden. Así, el derecho aparece como un ordenamiento o institución con determinadas funciones en la sociedad. Por último, el derecho tiene la función de crear y regular relaciones entre los sujetos. Las normas jurídicas son bilaterales, o sea, de ellas se desprenden correlativamente derechos o facultades para un sujeto y deberes u obligaciones para el otro, estableciéndose así lo que se llama relación jurídica. Un ejemplo: cuando dos personas pactan la venta de un inmueble, el vendedor de la casa tiene el derecho de recibir el dinero pactado como precio y también el deber de entregar la casa al comprador. De igual manera, el vendedor tiene el deber de entregar el dinero del precio y el derecho de recibir la casa en carácter de nuevo propietario. Desde estos tres puntos de vista es que podemos apreciar integralmente el derecho. Ahora vamos a hablar del derecho como objeto. Para analizar el derecho como objeto debemos distinguir entre derecho en sentido objetivo, lo que se llama normatividad jurídica, y el derecho en sentido subjetivo, lo que se llama facultad jurídica. El derecho en sentido objetivo es una norma o un conjunto o sistema de normas que han sido sancionadas y aprobadas legalmente por los órganos determinados. Cuando hablamos de derecho argentino, de un código penal o la ley de jubilaciones, estamos hablando de derecho en sentido objetivo. Las normas jurídicas son preceptos creados e impuestos a fin de que sean cumplidos, es decir, son normas imperativas. Por ejemplo, el artículo 959 del Código Civil y Comercial dice: todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Esto prescribe que cuando dos personas firman un contrato, respetando las formas legales, no pueden desobedecer sus cláusulas, que voluntariamente han acordado. Ahora, desde el punto de vista subjetivo, de las normas jurídicas no solamente nacen deberes, sino también derechos. Por ejemplo, el deudor de un préstamo debe pagarle a su acreedor, quien le prestó el dinero, y este último tiene el derecho de exigir el pago. Es derecho en sentido subjetivo. Este derecho del acreedor está objetivizado en la ley, en el Código Civil y Comercial. Así, el derecho objetivo, objeto norma, y el derecho subjetivo, derecho facultad, son como las dos caras de una misma moneda. Cuando este acreedor recurra a los tribunales civiles o comerciales para exigir el pago de lo que el deudor debe, ejerce su facultad, derecho subjetivo. Pero invoca una norma legal, derecho objetivo, al pedir al juez que condene al deudor al pago de una deuda. Tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo constituyen derecho como objeto. Ahora hablemos de dogmática jurídica. El derecho es la ciencia que estudia la interpretación, la integración y sistematización de un ordenamiento jurídico determinado para su aplicación. Por ello, a la dogmática jurídica le interesa estudiar un derecho determinado, impuesto por la autoridad social en sus respectivas sociedades, con sus particulares características que lo distinguen de los demás derechos que existen. Por ejemplo, el derecho argentino. Ahora, ¿qué es interpretar? Es desentrañar el verdadero sentido y alcance de la ley, descubrir el sentido de la norma, lo que manda la norma, y para saberlo se requiere saber por qué y para qué lo manda. Por ejemplo, la declaración de emergencia por el virus COVID-19 obedeció una extrema necesidad de evitar masivos contagios y muertes en nuestro país, y fue la razón por la que se restringieron derechos fundamentales de todas las personas. Así, las medidas extraordinarias deben ser interpretadas en función del por qué y el para qué. El alcance de la norma es a quién se manda, la persona a la cual afecta. El modo de determinarlo se puede dar de diversas formas. Por ejemplo,
La norma puede establecer a todos los que habitan en tal lugar, los que están en tal situación, el que matare, etc. Por otro lado, ¿qué es integrar? Es completar, llenar las lagunas de ese ordenamiento jurídico, llenar los vacíos que pudiesen existir. Frecuentemente ocurre que en el ordenamiento haya situaciones no previstas en él, por lo que hace falta completarlas. ¿Qué es sistematizar? Es ordenar de acuerdo a ciertos caracteres jerárquicos en un orden de tipo jerárquico. Y por último, ¿qué es aplicar? Es individualizar la norma genérica al caso concreto y singular. Una norma genérica es la que regula la conducta de una clase o categoría de personas. Lo que se hace con el caso concreto es resolverlo, por lo que al aplicar el derecho es resolver casos concretos a través de la individualización de la norma genérica. El ordenamiento jurídico determinado que hay que interpretar, integrar y sistematizar es elaborado por los hombres, impuesto por la autoridad social de una sociedad dada. Estos son el poder legislativo y el poder ejecutivo en ciertos casos. Una vez elaborado tenemos las normas generales. Después viene la aplicación, que nos da las normas individuales. Luego viene la ejecución de las normas individuales, que es su cumplimiento. A modo de conclusión, ¿dónde encontramos el derecho? ¿Una ley es derecho? Sí, es norma genérica. ¿Una sentencia es derecho? Sí, es norma individual. ¿Una cláusula en un contrato es derecho? Sí, es norma individual. Ahora, debo precisar algunas aclaraciones sobre las actividades que he expuesto. Las actividades de interpretación, integración y sistematización son científicas. La actividad de aplicación es judicial. Las actividades de elaboración y de ejecución son políticas. En la división de poderes, el poder que elabora es el poder legislativo, con participación del poder ejecutivo, como dijimos. El poder que ejecuta es el poder ejecutivo. El poder que aplica es el poder judicial. El poder legislativo y el poder ejecutivo es poder político. El poder judicial no es político. Hablemos ahora de las ramas del derecho. Dentro del derecho se distingue el conjunto de normas que se consideran ramas autónomas del derecho, por referirse a sectores determinados de la vida social, por apoyarse en principios comunes que los vinculan y le dan coherencia interna, y por ello se diferencian de otro grupo de normas. Por ejemplo, tenemos al derecho penal. La autonomía de esta rama se funda en la peculiaridad de sus métodos o en el ángulo bajo el que contemplan el derecho. Sin embargo, esa autonomía es relativa. El objeto y los métodos jurídicos son uniformes y hay una continua relación y mutua influencia entre las diversas ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho constitucional influye en el derecho penal y el procesal penal. La distinción más grande que podemos hacer entre las ramas del derecho es distinguir entre derecho público y privado. El derecho público se caracteriza por existir en él un ejercicio del poder del Estado. Sus normas van dirigidas a regular la organización y la actividad del Estado y sus entes públicos, además de regular la relación entre los entes públicos y los particulares. La característica es que existe una situación de desigualdad entre las partes. Tenemos al órgano revestido de imperium, por un lado, y un simple particular que ocupa una posición inferior y subordinada. El imperium es el poder público, es decir, la facultad que tiene el Estado de crear las normas y exigir su cumplimiento. El derecho privado es el que regula las relaciones entre los particulares, aquellas en que ninguna de las partes actúa revestida de poder estatal. En las relaciones de derecho privado, todos intervienen como iguales, jurídicamente hablando. No hay una relación de subordinación, sino de coordinación. En la actualidad, un ente público puede establecer relaciones de derecho privado con los particulares cuando no actúa como órganos revestidos de poder, por ejemplo, las empresas estatales. Dicho esto, el proceso de división del derecho en ramas se inició en la Edad Media y en nuestro tiempo se intensificó por el progreso constante y complejo de la civilización para especializar la producción y el estudio de las normas jurídicas que van a regirla. La especialización también se manifiesta por razones de división de trabajo, en la organización de los tribunales, en la literatura jurídica y en la enseñanza del derecho. Sin embargo, hay que tener presente la unidad e interdependencia de las normas en el sistema jurídico de un país. Una rama del derecho no puede ser estudiada sin penetrar al mismo tiempo en varias zonas de conocimiento jurídico. Por ejemplo, el derecho procesal penal está vinculado al derecho constitucional, civil, etc. Cada rama del derecho y sus instituciones y normas serán estudiadas en sus respectivos videos. Para finalizar el video, ¿para qué existe el derecho? El derecho se crea y existe para regular, encauzar y organizar la convivencia humana, la que se presenta conflictiva. Hay una tensión permanente entre el medio social y el individuo. Es aquí donde entramos a un análisis más sociológico. El medio social se hace real en otra persona o grupo de ellas que reclama conductas, actitudes y cosas que interfieren con las de ese individuo. El sistema de normas que es el derecho constituye una herramienta para mejorar el funcionamiento en la sociedad.
El derecho existe y se justifica funcionando al servicio de la vida del hombre en sociedad. Es que la vida humana solo se da en sociedad, pues la sociedad satisface las necesidades y exigencias fisiológicas del hombre, y este cumple un papel decisivo en la formación de su personalidad. Si te gustó el video y te sirvió, por favor dale like, comenta cuáles son tus inquietudes, qué esperas de los próximos videos, y suscríbete para que te avise cuando suba un nuevo video. Muchas gracias.